Buenas tardes a todos. Muchas gracias por disponer de su tiempo para este webinar, que desde luego promete ser muy interesante, no tanto por su presentador, los ponentes. Se te oye un poco chungo, ¿eh? ¿Se me oye mal? No, Sí. ahora mejor. Más alto y claro. Bien, pues repito. Buenas tardes a todos. Este webinar de la Escuela de Práctica Jurídica creo que promete, no por el presentador o moderador, sino por los dos ponentes que se dan cita. Como cuestiones de mucha actualidad dentro de la responsabilidad civil y al mismo tiempo al servicio del curso de especialización en responsabilidad civil que pone en marcha en su segunda edición la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. La responsabilidad civil, única materia del ordenamiento jurídico español, está presente en todas las jurisdicciones. Naturalmente que en la vía civil, pero también, como no, en la vía penal, en España y en no pocos países, los jueces penales tienen también competencia, siempre que se den determinadas condiciones, para entrar en el terreno del derecho. Y naturalmente también en lo contencioso administrativo, en donde las reclamaciones contra las administraciones públicas, incluso aunque vayan acompañadas de particulares o de compañías aseguradoras, pues también son competencia de esa jurisdicción que acaba en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Como también, por supuesto, en la Sala de lo Social acaban las reclamaciones de las cuales la jurisdicción social es la competente. Por fortuna se puso orden en ese lío jurisdiccional hace ya algunos años y de esas cosas se ocupa la jurisdicción de lo social sin que deje de ser responsabilidad civil. No hace falta cambiar el atributo o el apellido a la responsabilidad civil, llamarla patrimonial, llamarla social o laboral, para que siga siendo responsabilidad civil y siga siendo el derecho civil el que gobierne el diccionario de los conceptos. Causalidad, culpa, eliminación, en fin, formas de reparación. Y como buena demostración de que tomamos en serio que las cuestiones sean de actualidad para este webinar, no me costó trabajo escoger primero a Luis Medina, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, y durante años letrado del Tribunal Constitucional. Me costó escogerle después de haberle escuchado en el Congreso 23 Congreso de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, que tuvo lugar en noviembre pasado en Barcelona, sobre cuestiones relacionadas con el COVID. Y en concreto, ¿qué pasa cuando organizadas campañas de vacunación por las administraciones públicas, eso pueda conllevar efectos en forma de daño laterales? Como tampoco me cuesta contarme tanto bien querido, ambos lo son, amigo Alberto Tapia, que se viene ocupando en su blog y en muchos otros contextos de la inteligencia artificial y de sus Mariano, perdona, se escucha bastante mal, la verdad. Sería bueno, en la medida posible, que pasaran los ponentes a la mayor brevedad. Pues, Alberto se ocupa, en efecto, de la inteligencia artificial y de sus implicaciones en materia de responsabilidad civil desde hace tiempo y nadie mejor que él para podernos hablar de ello. Vamos a empezar con Luis Medina, y no digo nada más porque al parecer encima se me oye mal. Muchas gracias, Luis. Estupendo. Voy a empezar por compartir pantalla. Ahí estamos. Estupendo. Bueno, primeras palabras de agradecimiento, primero por la iniciativa formativa que supone la organización enojosa de un máster como este, del que en definitiva esto es un aperitivo. Y segundo, bueno, pues tener precisamente el honor de poder contribuir a presentarlo, a anticipar lo que serían sus contenidos a través de esta breve intervención, ¿no?
siguiendo las indicaciones de Mariano, voy a presentar brevemente el resultado de una investigación más amplia y que queda sincopada, resumida, en el cuadro que, si lo he hecho bien, es bastante posible que no, pero si lo he hecho bien, tenéis todos ante vosotros. Habré logrado compartirlo, ¿no? Así es. El cuadro viene a ser expresión de que la responsabilidad derivada de la reacción adversa a las vacunaciones en general, y a la que nos preocupa en particular, que es la que nos han inoculado contra el COVID, bueno, pues es directamente dependiente del tipo o modalidad de sistema de vacunación, ¿no? Eso hay que demostrarlo, y brevemente trataré de hacerlo aquí, ¿no? Bien, el punto de partida es una constatación que, no por obvia, deja de ser importante, y es que los medicamentos producen reacciones adversas, que lo hacen desde luego las vacunas, y que lo han hecho claramente las aprobadas para luchar contra el COVID. Según los resultados del último informe de farmacovigilancia, hasta la fecha se han notificado al menos 12.960 casos de reacción adversa grave. Insisten estos informes en que no son todos los que están, pero también cabe insistir en que no están todas las reacciones adversas graves que son, ¿no? De modo tal que ya primariamente vemos que hay un nivel importante de reacción adversa grave, que además los estudios científicos nos confirman que es mayor que el de otras vacunas. En concreto, hay estudios que lo están comparando, el nivel de reacciones adversas graves en comparación con las campañas anuales de la gripe en todo el mundo occidental, y parece claro que estando clarísima la tradición de graves reacciones adversas que se dan con escasa frecuencia en relación con las vacunas contra la gripe, bueno, pues que estas son más frecuentes, o lo están siendo, en relación con la COVID, ¿no? O sea, se han demostrado, en definitiva, la conexión causal entre la administración de algunas de las vacunas autorizadas y patologías como la anafilaxis, trombosis, síndromes de fuga capilar y síndrome de Guillain-Barré, entre otros, ¿no? La cuestión es quién tiene que quedarse con ese daño. En definitiva, hay título por parte de las víctimas que han tenido la desgracia de padecer estas reacciones adversas para endosar el daño, en lo posible obtener la recuperación de su coste en términos económicos de alguien, y en concreto de la administración. Esa es la pregunta que he tratado de resolver, ¿no? Y como he anticipado, la respuesta depende esencialmente del tipo de modelo de vacunación, porque el sistema jurídico, empezando por la Constitución, asocia consecuencias distintas según la modalidad elegida. Bien, resumidamente tendremos tres modelos posibles, ¿no? Un modelo de estricta vacunación voluntaria, voluntaria de verdad, es decir, que si nos recomienda un médico que nos vacunemos, que sea por lo mismo que nos recomienda que tomemos paracetamol, pensando solo en nosotros, pensando en el paciente, en la dimensión individual, preventiva, que puede tener la vacuna para una persona aislada, de tal manera que ella decida, en función de una ponderación reflexiva que propicia el propio sistema sanitario, en torno a si el balance beneficios-perjuicios le resulta favorable o no, y por tanto, en función de eso, que decida autónomamente, con libertad, ¿no? Tenemos un sistema opuesto de vacunación forzosa, en donde lo que importa es la vacunación en su dimensión colectiva, grupal. En realidad, el sentido de la vacuna trasciende por sí, por su propia lógica, de la dimensión individual. Lo que se busca a través de ellas es conseguir salud pública a través de la llamada inmunidad de grupo. Es decir, si se extiende una vacuna ya testada entre amplias capas de la población, se sabe que el efecto es
no solo que hay más sanidad, por cuanto que cuantas más vacunados haya, menos enfermos y por tanto más gente que va a su puesto de trabajo y produce, y menos costes sociales en definitiva. Se sabe también que se benefician incluso quienes no se han vacunado por la razón que sea, por su situación de vulnerabilidad o de otro tipo, ¿no? En definitiva, los beneficios de la llamada inmunidad de grupo, ¿no? Bueno, pues sobre esa base no se quiere dejar a la autonomía de cada paciente la decisión en torno a si hay vacuna o no hay vacuna, y lo que se hace es imponerla forzosamente. Es un segundo sistema, ¿no? Y un tercer sistema es el que se queda a medio camino. La decisión formal se parece mucho a un sistema de vacunación voluntaria porque yo formalmente en este sistema puedo no vacunarme. Pero materialmente nos acercamos mucho a la vacunación forzosa porque en realidad lo que hace el sistema sanitario a través de mecanismos de todo tipo es orientar mi decisión supuestamente autónoma hacia la que conviene al interés general, a la salud pública. Es decir, orienta mi decisión hacia la vacunación, ¿no? A través de mecanismos de todo tipo. El primero y fundamental, las recomendaciones. Pero hay muchos más y muy sutiles, ¿no? El sistema de cita previa, el habilitar estadios de fútbol para que la gente pueda andar a vacunarse, el ocultar o minimizar información sobre los riesgos, mecanismos tales como cuando uno va a la consulta pediátrica y el doctor sistemáticamente pregunta: ¿está al día su hijo en el calendario de vacunación? Eso que forma parte de un protocolo médico, ¿no? Eso no es iniciativa del médico, lo de preguntarlo, orienta claramente hacia la vacunación, que no es obligatoria, y sin embargo el médico cuando la prescribe, utilizamos una prescripción médica, nunca es obligatoria, pero cuando te la da un médico, el ciudadano medio la percibe como tal, porque quien sabe de medicina no soy precisamente yo, paciente, sino el experto que me aconseja y la autoridad sanitaria que está detrás, ¿no? De modo tal que el sistema de vacunación recomendada es esencialmente, o se parece mucho, al sistema de vacunación forzosa, en su dinámica, desde la perspectiva, digamos, del objetivo que persigue, ¿no? Bien, siendo esto así, lo que hay que preguntarse es si plantean o no problemas de constitucionalidad, por cuanto que eso abre la puerta al entendimiento de la dinámica de la responsabilidad. El sistema de vacunación voluntaria, y estoy ya en el primer punto, ¿no? del cuadro sinóptico, ¿no? Sí plantea profundos problemas de constitucionalidad en un sistema como el nuestro, donde explícitamente se dice que el sistema sanitario tiene que orientarse a proteger mediante técnicas de prevención la sanidad pública. Y la vacuna es, por antonomasia, el mecanismo que mejor tenemos para combatir las epidemias y pandemias, ¿no? Por tanto, desde la perspectiva del Estado social, un sistema que tratara de desentenderse de el verdadero sentido de las vacunas, bueno, plantearía un problema desde esa lógica. Ahora, desde la perspectiva de la libertad individual, ninguno, porque deja, en definitiva, se ocupa de que haya un espacio de reflexión autónomo, de ejercicio puro de libertad, bien informado, donde, a sabiendas de todos los riesgos que se van conociendo asociados a la vacuna, se le dice al paciente: decida usted, pondere, ¿no? En el sistema de vacunación forzosa, bueno, pues sí que nos encontramos con también un importante problema de constitucionalidad, pero de signo opuesto. Desde la perspectiva del Estado social, evidentemente ninguno, por cuanto que se realiza al máximo la finalidad de interés general, pero en cambio, bueno, se hace en cierto modo a costa de la libertad individual, por cuanto que se sustrae del ámbito decisorio del individuo la posibilidad de la no vacunación, ¿no? Hay todo un debate, por eso, en toda Europa, en todo el mundo, en torno a si esto es compatible con la dignidad humana y con la libertad individual, ¿no? Se llega a la conclusión claramente, por ejemplo, en países como Francia o Italia, en donde el sistema de vacunación recomendada no ha logrado evitar en fin, que haya habido épocas con niveles muy bajos de vacunación en relación, por ejemplo, con enfermedades típicamente infantiles, bueno, pues no ha quedado más remedio, se ha entendido, que forzar a la vacunación para conseguir los beneficios sociales de la inmunidad de grupo, ¿no? Entonces se dice que
es que no había otra solución, no había alternativa menos restrictiva, y se entiende por eso que es constitucional. En cambio, en España, donde somos muy civilizados, sin necesidad de que sea obligatoria hasta el final, la vacunación siempre ha conseguido, siendo recomendada, altas tasas. Solo se redujeron ostensiblemente durante la época de confinamiento, y no tanto por la importancia de los movimientos antivacunas, sino más bien porque había miedo a trasladarse al hospital para cumplir con los calendarios voluntarios de vacunación, ¿no? Por tanto, bueno, hay todo un debate en torno a si es o no constitucional, en donde se suele resolver a favor del sí, pero en situaciones como la española, en donde hay alternativas menos restrictivas, pues se puede llegar a entender, oiga, pues si aquí con algo menos restrictivo hemos logrado altas tasas de vacunación, a lo mejor ocurriría que sería inconstitucional la política que quisiera llevar esto más lejos, ¿no? Bien, la vacunación recomendada, no hay nadie que discuta que los beneficios que se consiguen justifican en definitiva la restricción de la autonomía de la voluntad, ¿no? Lo que ocurre es que no deja de ser duro en uno u otro sistema, en vacunación forzosa o en recomendada, el que el Estado sabe de antemano que cuando expone a la población general a la vacunación, la expone a riesgos a riesgos que se van a materializar, de tener graves daños corporales, ¿no? La diferencia con la expropiación forzosa es que aquí no se sabe el nombre de las víctimas. Sí sabemos quiénes son los propietarios cuando hay expropiación. Aquí el sistema no sabe a quién le va a tecar la carta de quedarse en silla de ruedas, pero sí lo sabe de antemano. Sabe que va a haber un porcentaje que va a caer, máxime en el caso de la COVID, en donde se aprobaron, lógicamente, dentro de procedimientos acelerados, con reconocimiento explícito de que falta información para tener un conocimiento pleno de las reacciones adversas que se van a producir, ¿no? En definitiva, el sistema está instrumentalizando a una serie de individuos, solo que, repito, a diferencia de lo que ocurre en la expropiación, estos son todavía sin nombre. El profesional sanitario que inocula la vacuna lo hace con la esperanza de ayudar a cada uno de los inoculados, y al propio tiempo el sistema sabe que algunos sí que van a padecer graves daños. Entonces, de aquí ya que en la epidermis, digamos, desde la propia arquitectura axiológica de la Constitución, ya se ve que hay algo muy distinto entre el sistema de vacunación voluntaria y los sistemas de vacunación forzosa o recomendada. En la voluntaria, directamente nos encontramos con que si hay o no derecho a indemnización es algo que no tiene sustancia constitucional. Y por tanto, respecto de ello, no debiera nunca pronunciarse en un tribunal constitucional porque no hay recurso de amparo. Si vía tutela judicial efectiva esto llegara a residenciarse allí, el objeto de la sentencia constitucional sería una decisión judicial que pudiera motivar bien o mal, pero nunca la cuestión de fondo, que es la que aquí nos importa, de si verdaderamente tiene o no derecho a ser indemnizado de la reacción adversa a la vacunación la víctima de la misma, ¿no? En cambio, cuando hablamos de vacunación forzosa o recomendada, justamente la Constitución tiene mucho que decir, por cuanto que, digamos, la tutela del derecho a la vida o la integridad física es la que está detrás de esas dificultades que se tienen en su caso para aceptar un sistema de vacunación forzosa. Ahora bien, si se acepta por el peso del bien colectivo que hay al otro lado de la balanza, parece que habrá que entender al menos que ese derecho sigue siendo tutelado, pero de otro modo, con una tutela más relativa o débil, cuál es la indemnizatoria. En definitiva, en supuestos en donde a ciencia cierta el Estado sabe que instrumentaliza la vida de alguien y que ésta va a cobrar función social, es dable interpretar que el artículo 15 exige la misma indemnización que el artículo 33 pide respecto de las privaciones propietarias, ¿no? Y argumento, digamos, que es extensible al sistema de vacunación recomendada, habida cuenta de que en este caso la reacción adversa es la expresión de un riesgo que se materializa y respecto del que no se le informó al paciente
por cuanto que el sistema iba claramente orientado a evitar la fuga de potenciales vacunados que de otro modo podría resultar, ¿no? De hecho, es interesante ver cómo en la jurisprudencia contencioso administrativa se ha hecho una excepción en punto a la vacunación de lo que sería el régimen general de consentimiento informado. Y se dice claramente que si una campaña de vacunación voluntaria, pero campaña, que la quiere promover, empezara por ilustrar a todo aquel que se acerca de los riesgos graves, aún remotos, pero graves, a los que se expone, pues se iría contra el propio propósito de la campaña. Una sentencia muy importante del Tribunal Supremo 2012 desarrolla este planteamiento, ¿no? De modo tal que es la expresión, es la demostración de que hay también mella en la autonomía de la voluntad, mella perfectamente legítima y constitucional, que sin embargo puede justificar razonablemente, lo hace esa sentencia que os cito de 2012, la indemnización, ¿no? En el caso era un camarero de 30 y pico años que ni siquiera estaba entre los grupos de riesgos respecto de los que se recomendaba más vivamente la vacunación, se vacuna con la desgracia de que queda en silla de ruedas porque sufre o padece el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, pues el Tribunal Supremo, a mi juicio, una excelente sentencia, no incurre en la fuga argumental de afirmar que debieron informarle y asociar a un reproche la obligación de indemnizar, sino dice, hicieron bien en no informarle y sin embargo se tiene que dar una responsabilidad objetiva por el sacrificio que se le ha impuesto a este sujeto en razón de un interés general del que nos beneficiamos todos, ¿no? Bueno, si esto está en la Constitución, se desarrolla en realidad en el régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas de las leyes 39 y 40/2015, en los aspectos procedimentales o sustantivos, en lo que es ahora un carajal, por cuanto que antes estaba regulado en un solo texto la vieja ley 30/92, ¿no? Y bueno, justamente ya en el ámbito de la legalidad ordinaria nos encontramos que si en el régimen ordinario, en donde, digamos, no hay una limitación de la autonomía de la voluntad, lo que aquí hemos llamado régimen de vacunación voluntaria, en efecto no hay sacrificio ninguno, no hay instrumentalización. Si hay responsabilidad, habrá de ser porque o la vacuna estaba mal, o se administró mal, o no debió autorizarse. En definitiva, tiene que haber habido un defecto, culpa o anormalidad para fundar la responsabilidad. En cambio, cuando hablamos de vacunación forzosa o recomendada, no es precisa la prueba del defecto o la culpa o anormalidad, porque lo que sobresale es la instrumentalización, el hecho de que el poder público ha visto al individuo como una oportunidad para protegernos al resto, ¿no? Y por ende hay que indemnizar. Si hay defecto o culpa, a más, pero no es una razón para entender que la víctima tiene que dirigirse al laboratorio o que tiene que, en definitiva, no beneficiarse de la responsabilidad objetiva por sacrificio, ¿no? Esto admitiría un desarrollo que no puedo hacer por falta de tiempo, pero es importante. No son sistemas juxtapuestos. Si la administración impone la vacunación, indemniza aunque haya defecto en la vacuna, y lo hace ella, y luego si eso repite contra el laboratorio, ¿no? Si es forzosa, técnicamente en España solo puede declararla como tal el Estado. No obstante, lo han hecho algunas comunidades autónomas históricamente. Galicia y Valencia, Comunidad Valenciana, tienen normas que en relación con determinadas vacunas infantiles las declaran abiertamente como obligatorias, sin perjuicio de que puedan no haber previsto los mecanismos para hacer valer esa obligatoriedad, ¿no? Pero, en fin, el artífice, el que crea la política de la obligación es el obligado a indemnizar. Esto, en relación con la COVID, significa que primariamente el responsable es el Estado, y no, como ocurre de ordinario en la responsabilidad patrimonial sanitaria, la comunidad autónoma que ejecuta, ¿no? o gestiona el servicio de sanidad, ¿no? Y esto sin perjuicio de que las comunidades autónomas, desde luego en el ámbito de la COVID, han coadyuvado, han colaborado enormemente al desarrollo de esa política vacunal, en este caso no forzosa, sino de vacunación recomendada, y por ende puede entenderse que son responsables en régimen de solidaridad. ¿Cuánto tiempo me dejas, Mariano, para concluir? Porque
no quiero tampoco excederme en exceso. 5 minutos. Toma 10, venga, pero no más. Vale, pues entonces vamos a poder, para rematar, digamos, examinar diferencias importantes en función de que la responsabilidad se fundamente en la culpa o defecto, lo que ocurre, repito, solo en un hipotético supuesto de régimen de vacunación voluntaria, respecto a lo que ocurre en un sistema de vacunación forzosa o, como es la regla en España, de vacunación recomendada. Y es que cambia el régimen en punto a los conceptos indemnizables, ¿no? Y al propio tiempo también la incidencia o conveniencia que puedan llegar a tener fondos compensatorios como los previstos para otros casos, ¿no? En cuanto a los conceptos indemnizables, hombre, si estamos en el régimen ordinario de prestación sanitaria puramente voluntaria, en donde si hay responsabilidad es porque algo se hizo mal, porque no se informó habiéndose debido informar del riesgo, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que sí, la falta de autodeterminación tiene que ser indemnizada, ¿no? Si a mí me expone a un riesgo el personal sanitario sin haberme informado previamente de él y por tanto sin haberme dado la oportunidad de optar por la intervención o declinarla, el hecho en sí de que yo no he podido decidir, aunque normalmente decidimos siempre en consonancia con lo que nos recomiendan, eso es un daño indemnizable y esto está completamente consolidado en nuestra jurisprudencia. ¿Qué duda cabe? No ocurre lo mismo cuando hablamos de la vacunación forzosa o la recomendada, porque aquí no hay nada reprochable en el hecho de que no me informen. Bueno, en la forzosa es porque es cachondeo, decir que es obligatorio informar y al propio tiempo obligar, bien, no está mal, pero digamos que en sí el hecho de administrar información es irrelevante por cuanto que no va a servir para que el paciente a través de su conocimiento decida, porque cuanto la decisión está tomada, la ha tomado el Estado por ti, ¿no? En cambio, bueno, por tanto, ahí el problema en la vacunación forzosa no es el hecho de no haber dado la posibilidad de decidir, esto se restringió al límite, es si los beneficios que todos tenemos como consecuencia de una política que persigue, en fin, evidentes beneficios sociales, de los que no somos ajenos como miembros de la comunidad, si esos beneficios verdaderamente han compensado los daños padecidos, ¿no? Bueno, pues si a mí limitan mi autonomía de la voluntad porque me obligan a vacunarme y no tengo reacción adversa o tengo una reacción adversa muy leve, no tengo derecho a que me indemnicen por cuanto que a través de esa política vacunal que restringió tengo los beneficios de la misma y es el beneficio de la inmunidad de grupo resultante y en definitiva de el sistema, ¿no? Lo típico del daño sacrificial es que la víctima está en los dos lados de la transacción y por tanto es beneficiario y es importante saberlo por cuanto que el beneficio hay que descontarlo y en este caso expresa hasta qué punto en realidad compensa el perjuicio, ¿no? Y lo mismo vale para la recomendada por cuanto que lo hemos dicho, su fisonomía es la misma, ¿no? ¿Qué ocurre con la reacción adversa leve? Bueno, pues no es indemnizable, lo hemos dicho, en vacunación forzosa o recomendada por cuanto que no hay un sacrificio, no hay una instrumentalización. En cambio, bueno, en la voluntaria, si llegara a demostrarse que con conocimiento pleno de los riesgos a los que se exponía el paciente, habría rechazado la intervención, en ese caso no se puede descartar la idea de que fuera indemnizable, ¿no? Es decir, que hubiera una partida adicional a la del daño moral por falta de autodeterminación que compensase otro daño leve que habría yo dejado de padecer con toda seguridad porque habría rechazado. Lo que ocurre es que esto no suele demostrarse. No sé, más allá del dato sociológico de que habitualmente asumimos los riesgos que llevan aparejadas las intervenciones en un sistema sanitario como el español, que es bueno. Lo cierto es que en los pleitos, bueno, la prueba fehaciente de que yo hubiera rechazado la intervención de haber sabido que, bueno, pues no suele darse, ¿no? ¿Qué ocurre con la reacción adversa leve, grave? Bueno, pues en realidad, respecto del sistema de vacunación voluntaria ocurre lo mismo, ¿no? Una vez que se me indemniza mi daño moral por la lesión de mi derecho de autodeterminación, tratar de endosarle al contribuyente
el daño grave corporal que yo padezco, dando por sentado que con toda seguridad yo habría rechazado la intervención, es algo que no suele hacerse en la jurisprudencia y tiene su lógica, por cuanto que normalmente, repito, no se rechazan tan habitualmente. Esto exige, no obstante, bajar a cada caso y hacer un análisis de sana crítica o lógica inductiva en cada caso, ¿no? Ahora, lo interesante es que en vacunación forzosa o recomendada ha de indemnizarse sí y plenamente esa reacción adversa grave, porque ahí sí ya es cuando se patentiza la instrumentalización, el hecho de que el sistema sabía que había personas que acabarían padeciendo este tipo de daños, lo asume por los enormes beneficios que en todo caso consigue el conjunto, ¿no? Bueno, pues la lógica, por tanto, casi expropiatoria, podría decirse, obliga, con base, repito, en las leyes 39 y 40 de 2015 y la propia Constitución, a indemnizar, ¿no? Y por lo mismo, diríamos, fondos compensatorios para tratar de reducir la conflictividad y proteger con independencia o al margen de una aplicación clara de una determinada interpretación del sistema de responsabilidad. Bueno, pues para el sistema de vacunación voluntaria no lo tendría, por cuanto que no lo tiene para quien sufre el incumplimiento de la Lex Artis en cualquier ámbito de la sanidad pública, ¿no? En cambio, respecto de un sistema de vacunación forzosa o voluntaria, lo tiene plenamente. De hecho, en Francia, Alemania o Italia, que tienen dificultad para reconocer responsabilidades objetivas si no están tipificadas como tales, bueno, pues por cuanto que su régimen es un régimen decimonónico que admite solo la culpa como título de imputación todavía, bueno, pues se han visto forzados a crear fondos de compensación para responder a ese imperativo ético mínimo que exige que los beneficiarios indemnicemos a los sacrificados en estas políticas vacunales, ¿no? En España no hace falta, por cuanto que nuestro sistema sí ha interiorizado ese imperativo ético, y sin embargo, aunque no haga falta, sí sería muy deseable, por muchas razones, algunas de tipo, digamos, por los incentivos que supone para el propio sistema de vacunación y otras por la propia justicia que merecen las víctimas, que en definitiva obtendrían con menos costes la indemnización, ¿no? Sin hablar de los beneficios que podrían resultar de un buen sistema de valoración que mitigase en parte las dificultades que tienen los órganos judiciales para operar en valoración del daño sin un baremo sanitario, como ocurre hasta ahora, ¿no? Por tanto, digamos, hay que entender que no hacen falta estos fondos, que el sistema permite, a partir de la propia Constitución, indemnizar a las víctimas de reacciones adversas graves por vacunas recomendadas u obligatorias, pero que son altamente convenientes. Con esto terminaría y, por supuesto, daría pie a cualesquiera preguntas, al coloquio que hayáis podido prever. Gracias. Muchas gracias, Luis. Desde luego, cada una de las casillas del cuadro abre un innumerable, ¿verdad?, conjunto de dudas y de cuestiones. Entre los participantes ha habido alguna pregunta que convenzo, desde luego, se refiere Coral, se refiere también Rafa Díez y se refiere también María del Mar a que esto estaba más cerca de la vacunación forzosa que de la recomendada, desde luego, y que invita a pensar también en una posible conjunción de responsabilidades con las de los fabricantes del medicamento. ¿Y cómo te parece que quedarían conjuntadas ambas, si es que pueden conjuntarse? Al estilo de lo que pasa cada vez que se demanda a una administración con un particular, ambos ante lo contencioso, ¿verdad? Y luego, me hago yo la misma pregunta que se ha hecho de los últimos panelistas, Coral también. Has citado una sentencia del año 2012. ¿Es 2012 o 2022? 2012. ¿Es gripe? ¿En relación con qué vacuna? La gripe. La vacuna de la gripe. Eso es.
Respecto de la COVID, hasta donde yo sé, todavía no hay jurisprudencia. Me consta, porque me lo han contado, que ya hay desestimaciones en la vía administrativa de reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Pero todavía, que yo sepa, porque esto sí, de un momento a otro tendrá que salir, ¿no? No hay jurisprudencia. Es verdad que la jurisprudencia que habrá, en fin, habrá que ver, pero quien la tendrá que sentar es el Tribunal Supremo, habida cuenta de que el abogado que lo haya planteado bien lo habrá hecho, habrá exigido la responsabilidad al Estado, en cuanto artífice de la política, ¿no? Vacunal. Respondo un poco a las preguntas que me has planteado, Mariano, brevemente. Conjunción de responsabilidad con el fabricante. Bueno, aquí lo primero y muy interesante es, en relación con la COVID en particular, en los acuerdos que hizo la Comisión con los fabricantes para tratar de reducir a meses lo que normalmente son 10 años para producir una vacuna, conllevaban justamente una especie de exoneración de responsabilidad a los fabricantes. De la siguiente manera, los Estados miembros se comprometen a que si los tribunales de un Estado condenan al fabricante por reacción adversa al producto, el Estado tendrá que abonar la indemnización pagada a los fabricantes. Es decir, sin reforma legal de ningún tipo, hay ese compromiso. Y a su vez es comprensible, por cuanto que se trataba de reducir los tiempos, y parte de la razón por la que se tarda tanto en autorizar una vacuna es porque las inversiones en la experimentación se hacen poco a poco, en función de resultados, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, bueno, un sistema, la verdad, bastante inteligente de compra anticipada, en virtud del cual, a través de la Comisión, a los fabricantes para la investigación. Entonces, digamos, que han quedado, en relación con la COVID, han quedado blindadas. Respecto de la vacunación en general, no se ha producido ese blindaje, y en hipótesis, la vacuna es tratada en nuestro sistema como un producto más, respecto del que un producto sanitario más, respecto del que pueden incurrir en responsabilidad con arreglo al régimen general, que exige la prueba del defecto y demás. Lo que ocurre, que esta es la idea clave, yo creo, es que en sistemas de vacunación forzosa o recomendada, quien primariamente responde frente a la víctima es la administración sanitaria. En este caso, además, bueno, el que crea la política. ¿Y eso por qué? Porque si entendiéramos que quien primariamente responde, si hay defecto, es la fabricante, haríamos casi de peor condición a quien, además de ver legítimamente minada su autonomía de la voluntad, además se encuentra con que le administran mal la vacuna o le administran un producto con defecto, ¿no? Porque diríamos, ay, como aquí hay defecto, usted tiene... Eso es como si en prisión provisional hiciéramos una diferencia en función de que la prisión provisional se acordara correctamente o incorrectamente. Oiga, si usted fue absuelto y hay que indemnizar, eso no va a depender de la legalidad o la ilegalidad de la cautelar adoptada, ¿no? Y puede haber habido ilegalidad, pero no nos vamos al sistema de terror judicial por el hecho de que haya habido una mala aplicación, ¿no? Bueno, pues yo aquí, por analogía, razonaría lo mismo, ¿no? Y sin perjuicio de, claro, si finalmente lo que hizo que el sacrificio se realizara culpablemente es algo ajeno a la órbita de control de la administración, tendría la posibilidad, habría que construirlo, si no, no sería difícil, de repetir la indemnización contra la fabricante, ¿no? Decía alguno de los comentaristas del chat, ¿cómo puede llamarse voluntaria a la vacunación? Claro, es que lo que no he especificado es que nosotros no estamos en el régimen de vacunación voluntaria. Las únicas vacunas que se puede entender que son voluntarias son algunas de las que entran al mercado y todavía el sistema no ha, por las razones que sean, porque están todavía casi a prueba, aunque autorizadas, todavía no están fomentadas y no forman parte del calendario de vacunación. Pues, qué sé yo, por ejemplo, me decía un compañero experto en el tema, ahora hay una modalidad de vacuna antigripal, pero que la compras en farmacia y la aspiras. Bueno, pues eso, el sistema público no se mete en si es mejor o peor, y es una opción personal, puramente personal, no incentivada de ningún modo, ni directa ni indirectamente. Ahora, salvo estas cosas, en realidad la vacuna técnicamente voluntaria no es. Si no forzada, sí altamente recomendada a través de mecanismos de todo tipo, ¿no?
conectado con eso, y vamos a terminar para dar paso a Alberto, Ana añade, si ha transcurrido el plazo de 1 año para exigir la responsabilidad patrimonial de la administración, podríamos utilizar entonces la acción común de la normativa de consumidores y usuarios, responsabilidad del fabricante, que tiene más plazo, evidentemente. Bueno, lo que ocurre es que los presupuestos de una responsabilidad y de otra son distintos. Si hay defecto en la vacuna, oye, aunque la vacunación fuera obligatoria... Es una pregunta, claro. Claro, pues sí. El hecho de que estemos en la órbita de una responsabilidad objetiva por sacrificio y que esta no fuera ya exigible por razón del transcurso del plazo anual de prescripción no lo impediría. Pero eso sí, cambiaría el régimen jurídico y lo haría más complicado, claro. Bien, muchas gracias. Alberto Tapia, catedrático de Derecho Mercantil de la Complutense también, lleva tiempo ocupándose de la inteligencia artificial. Yo invito a todos los presentes a que consulten su blog, porque en los últimos meses ha habido varias entradas que desde luego son enormemente sugestivas. ¿Qué hacemos con los robots, con los coches autónomos? ¿Qué hacemos con los proyectos de directivas que van en paralelo y que pueden dar lugar a un nuevo régimen, conectando con Luis, de responsabilidad por productos defectuosos? Y no ya por el que lo fabrique, sino por los que interconectan los mecanismos unos con otros. Bueno, Alberto, son todos tuyos. Pues en primer lugar, verifico que se me oye, porque siempre en estos lugares, si se me oye bien, estoy tranquilo, porque esto parece una ouija, no sabemos quién está, quién no está, si no se nos oye, pero bueno. Verificado esto, voy a empezar por dar las gracias a Mariano, al profesor Izquierdo, es un reputado especialista en responsabilidad civil, un buen amigo, un querido compañero y es en parte mi pareja artística jurídica, porque vamos dando por ahí charlas en que nos lo pasamos muy bien y yo creo que hacemos una buena labor. A la Escuela de Práctica Jurídica también le voy a darle las gracias. En parte es onanismo, porque soy codirector del máster de Asesoría Jurídica de Sociedades y es mi casa, con lo cual estoy agradeciéndome en parte a mí mismo. Suelo tener la mala costumbre o la buena costumbre de ser puntual. Vamos a ver. A mí se me han dado 25 minutos y voy a hablar 25 minutos. Y de una materia que yo creo que tiene 3 componentes. Es apasionante, es asombrosa y es preocupante. Esta última parte, lo de asombroso, porque crearé un caso que el otro día lo leí y sirve de base, de hilo conductor a esta pequeña ponencia y me dejó aterrado, asombrado, como los indios de Papúa Nueva Guinea cuando ven pasar a un avión supersónico, pues no tengo mucho más, pero yo me lo creo que lo están haciendo. Para hacer un enfoque, el problema de la inteligencia artificial es un problema muy confuciano, en el sentido del que sabe no habla y el que habla no sabe. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, los periódicos, los periodistas en su infinita sabiduría también nos hablan constantemente, pero estamos, como diría Bueno Vallejo, en la ardiente oscuridad. Y entonces, a mí he pensado, bueno, ¿y esta gente que tiene la paciencia de conectar un miércoles por la tarde con esta web, qué producto sugerente le puedo dar? Repetir entradas, no repetir artículos, no tener el mal gusto. Entonces se me ha ocurrido un caso. Por cierto, el poco tiempo que tengo me obliga a actuar como un prisionero de guerra. Solo puedo decir casi mi graduación y poco más. Pero mañana tendrán un resumen un poquito más ordenado en mi blog, que lo cuido con mucho cariño y entonces lo tendrán ahí una síntesis. Muy bien, me he inventado un caso. He de decir que, afortunada o desgraciadamente, llevo 33 años como abogado en ejercicio. O sea que la imaginación de los tontos puede ser infinita, pero lo que yo diga, en parte,
está testado por las cacharrazos que me han dado, porque mi toga, por el polvo del camino ya no tengo toga, de jirones, pero en fin, es tema que en parte lo vivo y ayer, hoy por la mañana me reñía una jueza de no sé, no voy a decir dónde, pero en fin, quiere decir que lo vivo, no hablo de teoría. El caso, voy a decir tres cosas. El caso, la demanda y unas reflexiones finales. Tipo inglés. El caso. Una empresa domiciliada en España desarrolla un implante cerebral que gracias al interfaz cerebro-ordenador convierte las órdenes cerebrales del sujeto en mensajes de texto que pueden ser gestionados por el sistema informático. Esto no me lo he inventado yo, lo he leído. Es que no, me puede decir, este está inventando, es imposible. Parece que lo van a comercializar, yo no lo sé. Yo, de luego, en mi cabeza no puedo ningún cacharro de esos, pero en fin, alguno lo pondrá. Bien. Esa empresa domiciliada en España vende 50 de esos dispositivos, de 50 de esos implantes, a el Tecnobanco, un banco fintech radicado, por ejemplo, en Luxemburgo, ciudad alegre y cosmopolita. Si han ido alguna vez a Luxemburgo, pues verán que del aeropuerto al viejo Luxemburgo lo que hay es una avenida enorme llena de consultoras, de bancos de inversión. No tiene nada que ver con el tema fiscal, pero pues, será casualidad. Pero, en fin, ahí está el Tecnobanco. Bien, el Tecnobanco coloca a sus 50 mejores gestores de carteras, que, por ejemplo, las gestionan en base a seguros Unilink, lo cual suele pasar, esos pequeños implantes, y le da un premio al implantado. De tal manera, ¿para qué? Para que consigan tramitar órdenes de compra o venta de valores en nanosegundos y se puedan beneficiar de una gestión eficiente, superando o igualando al mercado a cualquier fondo con cualquier fórmula matemática. Bien, hasta ahí la historia va bien, pero como todo, como los algoritmos, es como decían con el blockchain. Me decían hace años, oye Alberto, es imposible, nunca va a fallar, es imposible. Yo le decía, vamos a ver, ¿quién hace los algoritmos? Seres humanos, pues eso, pues falla. Y entonces, ¿qué sucede? Que el algoritmo que estaba instalado en esa interfaz falla entre los mensajes de entrada y la información de salida y convierte las órdenes que deben de ser de venta de valores en órdenes de compra. Con lo cual se monta, hablando mal y pronto, un pollo enorme, porque si lo que debe de vender lo compra, esto es, las órdenes cerebrales de los gestores eran órdenes de venta. Y hay un defecto en el algoritmo que las transforma defectuosamente en órdenes de compra. Conclusión, sin entrar en detalles, se genera una pérdida de 500 millones. Y los clientes que tienen la mala costumbre, y sobre todo los de banca privada, porque los ricos también lloran, pero son más exigentes, van al Tecnobanco y dicen, oiga, mire usted, hemos perdido 500 millones de euros. ¿Sabe usted quién los va a pagar? Y el banco dirá, ¿no se le ocurre que sea yo? Pues sí, usted me los va a pagar. El banco indemniza por esas pérdidas derivadas de una gestión negligente, por ese fallo de la interfaz del ordenador, del algoritmo, a esos clientes. Y entonces el banco se vuelve la vista a esa empresa española que ha creado ese interfaz, ese implante cerebral prodigioso que permite, mediante smart contracts o contratos inteligentes, que en nanosegundos puedan cumplir órdenes de venta, pero erradas, equivocadas. Y entonces entramos segunda fase, la demanda.
¿Qué pasa? Pues que el banco luxemburgués, el Tecnobanco, pues se va a un juzgado, domicilio en Madrid, de esa empresa española, a un juzgado de primera instancia de la Plaza de Castilla, un civil, donde, por ejemplo, estuve yo ayer, pues ese lugar alegre y cosmopolita, mete una demanda de responsabilidad civil contractual contra la empresa española. Entonces se plantean cuestiones procesales y cuestiones sustanciales. Cuestiones procesales, la legitimación activa y la legitimación pasiva. Legitimación activa, en este caso, es bastante sencilla en el sentido de que el patrimonio dañado, porque ha tenido que indemnizar a sus clientes, es el patrimonio del banco luxemburgués, del Tecnobanco o del banco fintech, como quieran ustedes llamarle, entonces le corresponde una legitimación activa directa. Hemos de decir que en general la directiva, la propuesta de directiva, contempla 3 tipos de posibles reclamantes o demandantes: los perjudicados directamente, en este caso está claro, las personas que se hayan sucedido o subrogado en los perjudicados. Imaginemos que, por ejemplo, el Tecnobanco luxemburgués, en vez de actuar por cuenta propia, actúa por subrogación de los derechos de los clientes dañados en sus carteras. Y en tercer lugar, también menciona una cosa muy interesante, a la que no puedo entrar: personas físicas o jurídicas que actúen en nombre de uno o varios perjudicados. Y ahí se abren 2 hipótesis. Estoy hablando de la Ley de Enjuiciamiento Civil española. A, las organizaciones de consumidores. B, las class actions. Esto es, depende de la concreción, ¿no?, del daño y de la articulación. Esto es, por lo tanto, ya tenemos al atacante. Y ahora, en términos bélicos, vamos al atacado. ¿Quién es el atacado? Pues la empresa española, que tan contenta había hecho esa interfaz, estaba con los implantes cerebrales como Mateo con la guitarra, estaba contento y dice: esto vamos a penetrar el mercado, vamos a retirarnos. La primera, en este tema, podía la empresa española, si tuviera un abogado o abogada un poquito fulero, o no fulero, dijera: coño, lo que viene encima. Dice, podía intentar alegar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario porque no se llamó a la empresa que estaba en un tercer estado, por ejemplo, en un paraíso fiscal, que creadora del algoritmo. Porque las empresas que crean el algoritmo tienen la buena costumbre de ser creación imaginativa de sujetos que andan en camiseta, en pantalones cortos y en chanclas, y viven en paraísos fiscales, y no solo fiscales, en paraísos también, Caimán, en fin, en todos estos sitios. Entonces, cabría decirle: oye, ¿dónde está aquí el germen de ese error informático, ese error de inteligencia artificial? En estos tontos que crearon el algoritmo. Pues vamos a decirle que vaya contra ello. Yo creo que ahí tendría poco recorrido, pero bueno, como es una posibilidad. Eso es lo que sí permite, es que la directiva OTEA huele que en esto de la inteligencia artificial es muy frecuente la multipersonalidad. Quiero decir, que en un sistema de inteligencia artificial algorítmico suele estar una cadena de valor o de creación del producto algorítmico integrada por varias personas. Este ejemplo es un ejemplo muy sencillo en que están los hipster paradisíacos con su empresa, está la empresa española que ha contratado el algoritmo. No hay mucho más, pero normalmente suele haber una cadena muy amplia. Pasa un poco como en contratos de publicidad, creación publicitaria, en fin. Hay muchas manos que tomar. Ahí lo más interesante, desde el punto de vista, para ser muy concreto,
la directiva ahí, la directiva y el reglamento pendiente de inteligencia artificial, ahí el tema esencial es la distinción entre sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y de riesgo normal. De alto riesgo, por ejemplo, lo que acaba de hablar en mi compañero anterior, todo relacionado con salud. Si me mete una vacuna que la crean por un algoritmo y me sale un bicho muy raro, pues estamos con un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Pero también, por ejemplo, productos financieros pueden entrar también en alto riesgo económico, porque claro, los experimentos con gaseosa, o sea que si la gente ha perdido un dinero, pues es un tema, digamos, que en general la gente no le gusta, le desagrada perder dinero, no sé por qué, pero se enfada y pone demandas. Y tercer aspecto procesal, la prueba. Aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, hombre, Tecnobanco, si tiene un abogado o abogada normalmente, pues articularía una prueba documental, el contrato de compra de los dispositivos de la interfaz con inteligencia artificial a la empresa española, y con las garantías, los que dicen los cursos y los warranties, wordings, diciendo, pues estaría en inglés, serían 60 páginas, cobrarían muchísimo dinero, porque eso es lo bonito de la abogacía internacional. Bien, bien, pero entonces documental. Y después personal. ¿Y personal qué podría? Pues podría llamar, por ejemplo, como un interrogatorio del representante legal de la empresa española, interrogatorio testifical de un cliente encaminado a probar la relación de causalidad entre las pérdidas de su cartera y el error entre órdenes de venta y órdenes de compra. Y después otra cosa muy importante sería una prueba pericial bastante buena. Se me ocurre que había dos periciales. Una pericial técnico-informática en que un experto en algoritmos demostrara el error de conversión de información, lo que se llama en inteligencia artificial, información de entrada, procesamiento incorrecto, información de salida. Entonces tendría que hacer, digamos, una ruta, una trazabilidad del error. Y después también un perito financiero en que demostrara que ese error ha causado esos daños. Porque claro, sería muy complicado con alternativas, por ejemplo, tendría que hacer escenarios diciendo, en el momento que se dio la compra, la orden de compra en vez de la orden de venta, el mercado, quiere decir, sería un tema financieramente complejo, pero bueno, se podía hacer. ¿Qué dice? En la directiva, ¿por qué está obsesionada? La directiva es consciente que precisamente por la multipersonalidad hay que facilitar el derecho de la parte perjudicada a solicitar pruebas documentales, a solicitar previamente pruebas documentales. Para dos cosas. Para localizar el virus, hablando ya de facilitar quién es el culpable y cuánto es el culpable. Y entonces ahí el tema, ahí también tampoco se inventa mucho, ¿no? En la ley de enjuiciamiento civil ustedes saben perfectamente que tenemos el enorme argumento de diligencias preliminares, que en el ámbito del seguro no es tan querido, pero ya hay instrumentos en el derecho español semejantes. Con eso pasamos a las cuestiones materiales. Las cuestiones materiales, he de decir que la directiva se refiere a la responsabilidad extracontractual por culpa. Yo estoy poniendo un ejemplo de responsabilidad contractual, porque sería incumplimiento del contrato de adquisición de los dispositivos, pero bueno, mutatis mutandi, para poner ideas, en el fondo esto es para provocar sus pensamientos en este tema tan novedoso. Acto negligente, daño causado, relación de causalidad eficiente. Acto negligente. En este caso, normalmente los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, yo he estado leyendo el de la Real Academia o Fundeu, por ejemplo, Fundeu, la fundación esta del español urgente, dice
que la palabra del año pasado es inteligencia artificial. Y me pongo a leer disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Olé, vale, no puede decir más. Pero la gente que precisa un poquito más, la inteligencia artificial la ven como una máquina cibernética que tiene información de entrada, procesamiento e información de salida. Y aquí, en este caso, sería un caso de acto diligente típico de inteligencia artificial, porque tenemos información de entrada, los impulsos cerebrales que los gestores de carteras daban de órdenes de venta. Procesamiento, chungo, las convierte la B, la V en C. Y salida, información de salida, órdenes de compra, la he mejorado. Y entonces ahí tendríamos un caso de típico bueno, la directiva, claro, no puede entrar mucho, dice el deber de diligencia, cualquier obligación que cualquier Estado miembro, el derecho de la Unión pudiera imponer. Bueno, aquí tenemos el 1089, o cumplir las obligaciones contractuales, o el 1902, el que la hace, la paga, en fin, responsabilidad contractual o extracontractual, 101, 1902, tampoco precisa mucho más porque lo que no puede la directiva no aspira a reconstruir un mecanismo de responsabilidad civil ad hoc. Daño causal, pues daño emergente, lucro cesante. Bueno, aquí ha habido un daño emergente, el tema sería la información de salida del sistema de inteligencia artificial ha impactado en unas órdenes de compra que debían de haber sido de venta y han llevado a una pérdida muy notable de las carteras de valores de los clientes del Banco Luxemburgués. Y esos señores pues han perdido un dinero. Han perdido un dinero. Incluso algunos, si me permiten la confidencia, yo llevo bastantes cuestiones de reclamaciones por gestión de carteras. Los clientes solamente no solo reclaman cuando pierden, sino por el lucro cesante. Entonces ahí ya sería un follón más gordo. Por eso digo yo que es muy importante llevar a un perito que pueda llevar, como decía el profesor Wasp, a la convicción psicológica del juez, que se podía haber ganado mucho más. En fin, es un tema complejísimo, que ustedes comprenderán que lo único que puedo decir aquí es provocarles, lanzar mensajes. Y ahí llegamos ahora a la clave de dar la relación de causalidad eficiente. Y aquí la directiva lo que hace es crear una serie de presunciones refutables, o sea, hablando en plata, iuris tantum y no iuris et de iure, de que daños, hay una relación de causalidad eficiente entre el acto culposo y el daño. Es una presunción de causalidad refutable. O sea, en este caso, la empresa española podría decir que ha sido casualidad, no causalidad. Por ejemplo, si hubiera un abogado o abogada espabilado, podría decir, no, es que casualmente, por ejemplo, a primeros del año 22, es que el mercado ha bajado, yo qué sé, no tiene nada que ver. En fin, se abre una enorme variedad de posibilidades que es materia, digamos, virgen, materia por lo menos poco transitada. 3 reflexiones finales y con eso cumplo mi palabra. Primero, en el momento que estamos, yo lo que veo es que esto de la inteligencia artificial me ha pasado también con la sostenibilidad. Yo la verdad es que tiendo a tirar piedras contra mi propio tejado. Yo escribí un libro sobre la sostenibilidad financiera, pero claro, llegó un momento en que he dicho y lo puse,
Cuando todo es sostenible, nada es sostenible. Quiere decir, lo que estoy viendo es que la falta de rigor en el pensamiento jurídico, y no solo jurídico, está convirtiendo a la inteligencia artificial en una cosa que es un puerto de arrebatacapas. Si a eso unimos los fondos europeos, ya tenemos la turbamulta montada. Por lo tanto, primer dato, vamos a definir inteligencia artificial de forma seria, de forma rigurosa, como base para exigir responsabilidad. Que yo como jurista nunca voy a intentar comprender qué es un algoritmo, ni voy a intentar comprender qué es el blockchain, porque eso tengo comprobado que me arroja en la melancolía. Yo soy letrado, no numerado. Y entonces, eso es un producto que me viene dado. A mí lo que me interesa es que cuando ese producto causa daños, se responda por ellos. O sea que es un tema que hay que decirlo claramente. Segunda reflexión. El otro día leyendo la obra extraordinariamente muy interesante, Psicología de las masas, de Sigmund Freud, claro, caí yo en que decía, las masas tienen unos componentes de comportamiento, digamos, de rebaño, vamos, de rebaño dicho con máximo respeto, por eso normalmente la inmunidad no es de rebaño. Cuando se habla de las vacunas, no se dice de masa de gente, no de rebaño porque parece peyorativo. Bueno, en definitiva, que las masas se comportan como un rebaño con unas características distintas. Entre ellas, las características de las masas está en reducir la racionalidad e incrementar la emotividad. Entonces, yo me preguntaba, ¿y la inteligencia artificial cómo encaja ahí? Porque además hay un factor genético, quiere decir que ahí ya no puedo, me gusta muchísimo, pero ahí ya no puedo entrar. Lo que sí es importante es que, si ustedes se fijan, casi todos los últimos, más recientes premios Nobel, no estoy pensando en ello, pero en América surgen de combinar conocimientos, sobre todo económicos, con conocimientos psicológicos. Y yo creo que es importante tener en cuenta ese cruce de caminos. Y por último, en la responsabilidad civil por el mal uso de la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta una cosa muy sencilla: el análisis coste-beneficio. De hecho, la propuesta de directiva en sus dos primeros considerandos empieza diciendo: 1, la inteligencia artificial es muy buena, va a dar muchos beneficios, vamos a ser más felices, más creativos. Pero después viene, segundo, el tío Paco con las rebajas. Pero cuidado, riesgos importantes a valores constitucionales y valores protegidos de la persona humana. En definitiva, en esta exposición atropellada, lo único que he querido hacer es provocar en su cerebro, decir, hombre, esto de la inteligencia artificial, desmitificarla un poco. No he utilizado ningún Spanish, no, yo creo que no es necesario. Bueno, he dicho smart contract, pero bueno, me lo disculparán ustedes. Pero que es verosímil. Eso de, yo cuando leía el otro día, implante cerebral, y yo me veía con un implante cerebral que me transformaba mis pensamientos en texto. Entonces me entró una preocupación que me llevó a exponer e inventar este pequeño caso que, se non è vero, è trovato. Por lo menos es verosímil. Muchas gracias por su atención y gracias de nuevo a Mariano por su invitación. Muchas gracias a ti, Alberto, muchas gracias. Un nuevo concepto de fabricante. Necesidad de un nuevo concepto de fabricante. En los sistemas de inteligencia artificial generalmente interactúan con otros productos y servicios y los datos fluyen del producto a otros productos y servicios o hacia los consumidores, en ambas direcciones.
estos otros productos y servicios pueden ser operados por otros productores o proveedores de servicios y la interconexión no se detiene cuando el producto se comercializa, como en la vieja directiva del 85, ¿verdad? Porque su funcionamiento requiere actualizaciones periódicas y flujo continuo de datos. Ahí es donde está, creo, la enorme novedad. Ha habido... Añadir simplemente, Mariano, tienes tanta razón que no es por dar publicidad a mi blog, entre las últimas he sacado 2 reglamentos que me tienen apasionado. El reglamento de mercados, la ley de mercados digitales, un reglamento de diciembre, y la ley de servicios digitales. Y ahí el tema de la actualización de los servicios es ya un tema tremendo. Por ejemplo, el reglamento de resiliencia operativa digital en el mercado financiero es para tirarse por la ventana. Intentaré comprenderlo antes de suicidar. No sé si de los asistentes, que en este momento somos 106, hay alguna duda, comentario, aportación que quieran hacer. La verdad es que ha sido muy interesante esta dupla de cuestiones de actualidad. Si no es así, me limito simplemente a decirles que el curso de alta especialización en responsabilidad civil, que sería esta su segunda edición, pues trata de ponerles ante la realidad de una materia que, como dije, pero no se me oía al principio porque el micro no funcionaba bien, está presente en todas las jurisdicciones. La civil, la penal, la contenciosa administrativa, la social o laboral y hasta la militar. Seguramente se trate de la única materia del ordenamiento jurídico español en donde ocurra eso. Por eso hemos querido que haya una parte general actualizada. 17 de las 30 sesiones son de parte general, en donde se trata de la singularidad del sistema español. Somos el único país del mundo que tiene normas civiles dentro del Código Penal. Bueno, hay que añadir a alguno otro que luego nos lo copió, pero es un modelo típicamente español y el error hace que tengamos el sistema de responsabilidad civil más resbaladizo del mundo. Luego iremos viendo los elementos, bueno, por supuesto, contractual y extracontractual, en la delimitación de la materia también, no solo pura y derivada de delito, para luego pasar a ver los elementos, la acción o omisión, el daño y sus clases, la relación de causalidad. Acabo de apuntar ahí en el chat a Alberto que esa propuesta de directiva, fíjense bien, no es que presuma la culpa, eso ya nos lo sabíamos en muchas otras producciones normativas. Aquí hay presunción de causalidad. Esas había pocas. El factor de imputación, el factor de atribución, las consecuencias de la responsabilidad, con eso termina esta parte general, legitimación activa, legitimación pasiva, jurisdicciones competentes, cuando la civil, cuando la penal, cuando la contenciosa, cuando la social, formas de reparación, problemas de prescripción de la acción, que cuando se cuenta con un plazo tan breve y tan cruel como sucede en España, todos son problemas y hay que dedicar una sesión entera a la prescripción, formas de reparación y la acción directa ante el seguro de responsabilidad civil, para después dar paso a las partes especiales en donde están los automóviles, cómo no. El gran especialista de este país es el padre de Luis Medina, a quien mando un abrazo desde aquí por persona interpuesta, Mariano Medina, en materia de responsabilidad civil automovilística, que tiene asignadas 8 horas, que siempre son pocas, sobre este particular. En el ámbito de la edificación, en el ámbito de los productos y servicios defectuosos, en la navegación aérea, en la caza, en la energía nuclear incluso, en la propiedad intelectual y en la propiedad industrial,
Las administraciones públicas, supongo que todos adivinan quién se ocupará ese día de tratar de ello. La sociedad de la información. Los derechos de la personalidad, honor, intimidad y propia imagen. Protección de datos. La responsabilidad civil en las relaciones familiares. Parecía que el derecho de familia y la responsabilidad civil se daban la espalda y que no debe entrar el tema de los daños y perjuicios en los vestuarios, ¿no? Como se dice en el ámbito futbolístico. Pues no, hay muchas demandas en el ámbito familiar y no me estoy refiriendo, o no solo, a los problemas de malos tratos, sino si se pueden pedir devolución de alimentos indebidamente pagados porque el hijo no era mío, o por la infidelidad, porque resulta que me has ocultado que el hijo no era mío durante 18 o 20 años. Hay jurisprudencia del Supremo no muy uniforme sobre el particular. Responsabilidad civil de abogados y de procuradores, de notarios y de registradores, de administradores de sociedades mercantiles, de administradores concursales, la responsabilidad civil en los accidentes de trabajo. Y todo terminará con el fisco insaciable. No pensemos que Hacienda no tiene aquí nada que decir. No todos son rentas exentas cuando estamos hablando de indemnizaciones. Así que también habrá un tributarista al final que nos dé algún disgusto. Así que bueno, pues naturalmente el seminario de hoy tenía como protagonistas a Luis y a Alberto. Ha sido muy brillante la exposición de ambos dos. Yo desde luego he aprendido mucho, a pesar de no ser la primera vez que leo o escucho a uno o a otro en estos temas. Y al mismo tiempo también, y de paso, pues para presentar a todos este curso de alta especialización en responsabilidad civil, de celebrarse, comenzaría la semana que viene. Está todavía por ver. Así que, bueno, bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su interés. Muchas gracias de nuevo a la Escuela de Práctica Jurídica y damos por finalizada la sesión. Hasta pronto.